pasado pudimos ver qué papel juega el cuerno pequeño, el hombre de pecado, en Daniel, el cuerno pequeño, en Tesalonicenses, el hombre de pecado. ¿Qué papel tiene que jugar él con la creencia de cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Ya que el concepto de hoy es que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en la segunda venida de Cristo, y el otro concepto es que el arrebatamiento de la iglesia sucederá 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Cuando vemos el contexto histórico, me tomo el tiempo en un minuto para recordarle el tema pasado. Te recuerdo que puedes ver el tema pasado para comprender aún mejor esto. Yo soy el pastor Miguel Ángel Ortiz, pastor evangélico de la Iglesia Evangélica Mensaje Fiel en Lima. Mira, en el tiempo de los tesalonicenses, marcaba el tiempo de la iglesia de Tesalónica, surgió la idea por hombres que escribían cartas diciendo: el Señor ya regresa. Pablo, en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, les dice: no se alarmen, porque mucha gente estaba alarmada, como la que está hoy en este día, en este tiempo, año 2023. La gente está alarmada que el rapto ya viene y ya todo está construido. La misma expectativa tenía la iglesia en esa época, o quizás mayor aún, hasta tal punto que había hombres que les gustaba hacer que la iglesia tenga este tipo de reacción, y para que la gente crea mucho más en eso y se alborote, falsificaban cartas a nombre de Pablo. Eso lo va a decir segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y verso 2, que Pablo les dice: no se dejen engañar, que el día del Señor está cerca, porque el día del Señor, Pablo dice que sí es verdad que nuestra reunión con Él va a suceder. Eso dice en el versículo 1. Pero Pablo les tiene que decir a la iglesia: antes de ese evento ocurrirán dos cosas. Estas dos cosas son profecías que se tienen que cumplir previo a la reunión con el Señor en su manifestación. Por eso el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pablo está diciendo que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se reunirá con Él. Le dice a la iglesia gentil aquí, y a toda la iglesia, porque no había diferencia entre gentil y judío. Entre griego no había una diferencia, tanto el judío como el griego, ambos pertenecían al mismo cuerpo de Cristo. Les viene a decir lo siguiente a la iglesia de Tesalónica: le dice: no se preocupen por la gente que está alarmada, por los que falsifican cartas, por las que dicen que han soñado sueños. No se preocupen por eso. Eso siempre ha gustado a la gente. Cuando hay una pequeña noticia así, la gente pone más alboroto. Ya se acordarán del COVID, cómo las noticias alteraban cuando la enfermedad no tenía mucho como lo hacían o querían hacerlo ver. Pero bueno, eso siempre se dio también en este tiempo sobre el regreso de Cristo, y también en el tiempo pasado, cuando ocurría, o por lo menos esta era la novedad en la iglesia tesalónica. Y Pablo les dice en el capítulo 2 del libro de segunda de Tesalonicenses, el verso 3, les dice esto: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí está hablando de que no vendrá el Señor por su iglesia todavía, porque no vendrá el Señor, obviamente, sin que antes venga, 1, la apostasía; 2, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le dice a la iglesia que estaba: nos vamos en el rapto, ya viene el arrebatamiento, nos vamos la otra semana, dejen de trabajar, dejen de educarse, porque la gente ya no quería ni trabajar, ya no quería ni emprender, sino que todos estaban en una que ya se van. Pablo le dice: miren, no les engañe nadie, porque hay dos cosas que tienen que ocurrir cronológicamente, y después de esos dos sucesos será nuestra reunión con Él, no antes. Así que, número 1, tiene que ocurrir la apostasía. Lo dice literalmente el verso 3. Y segundo, tiene que ocurrir la manifestación del hombre de pecado. Y solo después de eso será nuestra reunión con Él. Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que ustedes están hablando, que ya se van con el Señor, y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen engañar por vuestro modo de pensar, por cartas como si fuera nosotros que escribiéramos. El verso 3 dice, conecta, decirles:
que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pablo es categórico, claro, preciso. En la mente de Pablo no hay el arrebatamiento de la iglesia antes de la manifestación del hombre de pecado. Pablo está diciendo, según las palabras cronológicas de él, está diciendo así: no se van a ir sin que primero venga la apostasía y sin que primero se manifieste el hombre de pecado. Esto es contundente aquí. Para Pablo, la iglesia sería arrebatada después de 2 profecías que todavía no se habían visto en el tiempo de la iglesia tesalónica. Así que Pablo es como echarle un agua fría a una olla hirviendo. Baja la iglesia que decía nos vamos en el año 50. Pablo dice no, un momento. Y de la venida del Señor y nuestra reunión con él no lo dude. Verso 1. Pero les quiero decir que no se dejen llevar por el sensacionalismo de la gente que está provocando ahora, porque hay 2 profecías que tienen que suceder. Sucedida esto, recién se manifestará el Señor para nuestra reunión con él. Y no hay estos 2 eventos. En otras cartas Pablo va a aclarar que la apostasía va a venir, sí, pero después de la muerte de los apóstoles. Así que en ese tiempo, aunque había ciertas doctrinas por allí en diferentes iglesias que discutían, no se había manifestado aún la apostasía. Pablo escribe versos como: yo sé que después de mi partida se levantarán hombres que dispersarán al rebaño. Pablo escribe que la apostasía vendría después de la muerte de los apóstoles. Y créanme que solo después de la muerte de los apóstoles, que el último apóstol murió en el siglo I, en el año 100, unos dicen en el año 101, no hay problema, el que quiera creer en el año 101 o en el año 100, pero no pasaron de allí. Todos los apóstoles murieron, el último fue Juan, y la apostasía ocurrió en la iglesia después de la muerte de los apóstoles, no en la vida de los apóstoles, porque cuando los apóstoles vivían, por ejemplo Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, el verso 3 dice: amados, yo los exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Pablo decía a Timoteo: siempre preparados para afrontar defensas. Pablo decía en textos muy grandes, decía en el libro de Gálatas a la iglesia de Galacia, le decía: si alguien les predica un evangelio diferente, que sea anatema. Pablo siempre estuvo en contra de las doctrinas, y en sus cartas, las que esparcían en las diferentes iglesias, contundentemente decía que uno tiene que permanecer en esa fe recibida a través de ellos y que ellos recibieron del Señor Jesús. Así que la apostasía, no estoy diciendo que no había doctrinas por ahí que surgían, no estoy diciendo que no había intentos de entrar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Pablo está categóricamente diciendo que en ese siglo I el hombre de pecado no se había manifestado, y que todavía, si el hombre de pecado no se había manifestado, ¿cómo es que ocurriría el arrebatamiento de la iglesia? Ya que Pablo enfatiza y dice: el día del Señor vendrá, sí, pero aquí dice: nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero vengan 2 cosas: la apostasía y luego se manifiesta el hombre de pecado. Ahora, basado en las palabras de Pablo, que yo no estoy forzando la interpretación bíblica, estoy leyendo tan sencillo como está escrito, quisiera yo preguntarnos y preguntarles a todos mis hermanos, porque mi audiencia es pastores evangélicos, hermanos evangélicos, ya que soy un pastor evangélico. Ahora, el detalle es esto: yo les invito a ustedes a hacer un análisis después de la muerte de los apóstoles. ¿Cómo creían los hermanos del siglo II? Los hermanos del siglo III, porque no hay que decir que cuando los apóstoles murieron, la iglesia seguía en el siglo II, pero tenía nuevos líderes, nuevos dirigentes, que muchos de ellos eran discípulos de los propios apóstoles. ¿Saben qué nombre se le daba a los que llevaron la iglesia y condujeron después del siglo I, cuando todos los apóstoles murieron? Se les llama los primeros cristianos, se les llama a los que dirigían a los primeros cristianos los padres de la iglesia. Y cuando hablo de los padres de la iglesia, no estoy hablando de los que hoy andan con sotana, los padres a los cuales nos dirigimos como padres, no. Padres de la iglesia se les llama a aquellos hombres
que reemplazaron el liderazgo después de la muerte de los apóstoles. Ellos estaban vivos en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. ¿Qué creían ellos de la manifestación del hombre de pecado? ¿Cuándo se manifestaría el hombre de pecado? ¿Cuándo ocurriría su aparición? Y saben que ellos habían leído la profecía de Daniel. ¿Y qué decía la profecía de Daniel? La profecía de Daniel, ¿se acuerdan del cuerno pequeño del tema pasado? Te recomiendo verlo para que entiendas este. Decía que de aquella bestia, de la cuarta, que es Roma, se levantaría 10 reyes y que de en medio surgiría el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es lo que Pablo le llama el hombre de pecado aquí, y que su manifestación sería después de la caída de la cuarta bestia. ¿Y quién es la cuarta bestia? Roma. Entonces, los primeros cristianos que vivían en el siglo II ya, ¿quién gobernaba en el siglo II? Roma. ¿Quién gobernaba en el siglo III? Roma. ¿Quién gobernaba en el siglo IV? Roma. Roma cae en el siglo V, en el año 476. Y solo después de la caída de Roma se manifestaría el hombre de pecado. ¿Saben por qué? Porque los cristianos que predicaron el evangelio después de la muerte de los apóstoles, ellos habían leído la profecía de Daniel y ellos decían así: cuando caiga el imperio romano se manifestará el hombre de pecado. Porque en la mente de los cristianos del siglo II, del siglo III, del siglo IV, de los que aprendieron de los propios apóstoles, ellos decían, hay algo que en el presente lo detiene. ¿Y saben quién es? Decían ellos, es el imperio de Roma. Pablo en Tesalonicenses, capítulo 2, en segunda de Tesalonicenses 2, el verso 7 dice, a la iglesia de Tesalónica le dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Les voy a explicar este versículo. Hoy, este versículo se interpreta de una manera diferente. Y voy a decirles desde cuándo. Pero, cuando yo estoy remontándome en la antigüedad, me remonto a la creencia de los primeros cristianos. Ellos no creían así. Ellos creían diferente. Los primeros cristianos creían que aquel que impide la manifestación del hombre de pecado es un poder que estaba en el presente. No podían dos poderes gobernar al mismo tiempo la tierra. Así que el que gobernaba en ese tiempo la tierra era Roma. Y ellos decían, hay en el presente alguien que lo detiene. Cuando éste sea quitado, se manifestará el otro poder. Sí, el poder del cuerno pequeño, el poder del hombre de pecado. Pero mientras no caiga el primer poder, no podrá surgir el segundo. Mira lo que dice la Enciclopedia Británica con relación a la creencia de los primeros cristianos. La Enciclopedia Británica dice que la creencia de los primeros cristianos en referente a la identidad, el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era el imperio romano con el emperador a la cabeza. Volumen 2, página 60, el artículo, el anticristo. La Enciclopedia Británica ha hecho una investigación histórica de los primeros cristianos y te recomiendo tú también estudiar el libro Los primeros cristianos, la creencia de los primeros cristianos. Y está plasmado en la historia que los primeros cristianos decían, el que impide la manifestación del hombre de pecado es Roma. Cuando Roma caiga, entonces se manifestará el hombre de pecado. Y Daniel decía lo mismo. Daniel 7 decía, la cuarta bestia es un cuarto poder en la tierra, Roma. ¿Sí? Y ustedes van a ver que de aquella Roma salieron 10 imperios. Las tribus bárbaras que leí hace rato, en el video pasado. Y solo después de la división de Roma, o sea, de la caída de Roma, fue que se levantó el cuerno pequeño. En el video pasado aclaramos quién era el cuerno pequeño. Ahora, hay un detalle muy importante. Así que todos los cristianos decían, el que impide la manifestación del hombre de pecado es Roma. Y sí que había mucha lógica y tenían una interpretación completamente exacta e historicista, porque veían los acontecimientos a través de la interpretación historicista. La historia confirmaba lo que la Biblia eventualmente ya había profetizado. Mira lo que dice Jerónimo, un extraordinario teólogo a mi modo de ver. Dice así, padre de la iglesia también,
decía así: para Jerónimo, que decía la enseñanza de Pablo, que el dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano. Y ahora lo que dice las palabras de Jerónimo: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución. Por lo tanto, Pablo no dijo el nombre de quien impedía, aunque no dudaba de que él era Roma. ¿Te das cuenta? Esto ustedes lo van a encontrar en su libro de Jerónimo, comentario 5, capítulo 25. Justino Mártir, que es un gran apologeta, él dice lo siguiente. En su libro Apologías, escrito por Justino, él decía que hay un poder en el presente que detiene la manifestación del hombre de pecado. No se puede dudar que este poder es el poder del imperio romano. La fe de nuestros padres, página 19. Ambrosio de Milán decía lo siguiente: el obstáculo que detiene la manifestación del hombre de pecado es el imperio romano, y después que fuera quitado de en medio el César y Roma, se manifestaría el hombre de pecado. De hecho, Isaac Newton, un gran teólogo y científico extremadamente muy estudioso de las profecías bíblicas, también afirmaba lo mismo. Crisóstomo, padre de la iglesia, también decía lo siguiente. Este líder cristiano enseñó lo mismo, y pongan atención a lo que decía Crisóstomo. Pregunta, a él le preguntaron: ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Él contesta: el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Por cuanto el emperador desaparezca y Roma también, entonces se manifestará el hombre de pecado. Crisóstomo, en su libro Homelía, página 388 y 389. Tú me dirás: pastor, pero tú no me estás citando la Biblia. Te estoy citando la Biblia, Tesalonicenses, de la manifestación del hombre de pecado, pero te estoy mostrando con evidencias históricas de que la fe de los cristianos, ellos no entendían que la manifestación del hombre de pecado sería antes del arrebatamiento de la iglesia. La manifestación del hombre de pecado para todos los cristianos antiguos era que el arrebatamiento de la iglesia ocurriría después de la manifestación del hombre de pecado. Esa era la creencia. Mira lo que dice el historiador Elton. Dice así: tenemos el testimonio unido de los padres de la iglesia desde el siglo II, con Ireneo del 130, después del Mesías obviamente, hasta Juan Crisóstomo del 347 al 407, inclusive Jerónimo del 331 al 420, asegurando todos que la clave que estaba deteniendo la manifestación del hombre de pecado es el imperio romano y su líder, el emperador. Eliot, en su libro Apocalipsis, libro página 92. No existe un testimonio alguno de que la creencia de los cristianos antiguos era que ellos primero esperaban el arrebatamiento de la iglesia y luego que vendría el hombre de pecado. A nosotros, desde que nacimos, nos instruyeron en los institutos bíblicos. Te lo digo personalmente porque yo soy parte de la iglesia evangélica. El creer esto no me hace a mí un hereje, porque todos los cristianos primitivos del siglo II, 3, 4, 5, después de la muerte de los apóstoles, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, creían lo mismo. Creían lo mismo. En el finales del siglo XIX, se cambia la creencia. Pero hay una cosa muy interesante. Hay que hacernos una pregunta que es muy válida. Los primeros cristianos, por 19 siglos, siempre predicaron que el Señor viene por su iglesia. Porque no creer en el rapto sí sería una herejía. Ellos nunca dudaron de la venida del Señor. Pero ellos decían que la venida del Señor por su iglesia sería después de la manifestación del hombre de pecado. Después del que
teológicamente nosotros lo llamamos el anticristo. Les enfoco así. Daniel identifica a este poder, a esta manifestación, como el cuerno pequeño. Pablo identifica a este poder como el hombre de pecado. A nosotros en la iglesia evangélica nos dicen que ese poder se llama el anticristo. Es un nombre teológico que no aparece en Tesalonicenses 2. En Tesalonicenses 2 aparece como el hombre de pecado, el inicuo, que en el griego significa hombre sin ley, hombre que no tiene ley. Estoy mostrándoles solamente el texto y 19 siglos de hermanos que en cadena repetían lo mismo, diciendo: el hombre de pecado sí se va a manifestar, pero crean que su manifestación será antes de que la iglesia se reúna con el Señor. Por eso Tesalonicenses, en el capítulo 2, la carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 1, una vez más dice así, Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover por vuestra manera de pensar, o sea, por su propio discernimiento, por espíritu, por palabra o carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo le dice: no, un rotundo no, naca, no viene el Señor. Primero tienen que acontecer dos eventos. Y Pablo les dice en el verso 3: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía. 1. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y a partir de allí Pablo está diciendo que el hombre de pecado se manifestará después de la apostasía y antes que el Señor venga. Porque Pablo está diciendo que cuando el Señor venga, lo va a encontrar al hombre de pecado aquí. Cuando el Señor venga por su iglesia, porque en la Biblia estamos esperando al Señor en su segunda venida. Pastor, ¿y para qué estamos esperando al Señor en su segunda venida? ¿Qué va a hacer Él en su segunda venida? ¿Va a traer a la iglesia del cielo? No, viene a llevar recién a la iglesia, así como lo prometió Él mismo en el libro de Juan 14. Me voy a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy y vendré otra vez y os llevaré conmigo, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Para qué vendrá el Señor en su segunda venida? Hebreos capítulo 9 dice así, el verso 28, para responder esa pregunta. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Dónde? En la cruz, obviamente. Esa venida ya lo hizo, lo realizó. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Créame que Cristo no va a venir otra vez a morir. Él ya vino a morir y se manifestó una sola vez. Hay 333 profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan de que Cristo vendría, ¿sí?, en su primera venida. Pero hay 330 veces en la Biblia que dicen que Jesús vendría por segunda vez. Y todos los eventos dicen que va a ocurrir, que en esa segunda vez que Él venga, valga la redundancia, sería para llevar a su iglesia en la segunda venida. Ya vino primero, hoy esperamos la segunda. ¿Para qué vendrá la segunda? Dice el verso aquí, número 28 de Hebreos 9:28. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, o sea, sin relación con su primera venida, porque ya cumplió su primera venida. Así que no tiene que ver la segunda vez, nada con la primera vez. ¿Para qué vendrá entonces? Para salvar a los que lo esperan. O sea que el Señor viene por segunda vez, y en esa segunda vez el autor de Hebreos está claro aquí. El autor de Hebreos está diciendo que el Señor vendrá para salvar a los que lo esperan. Entonces esto entendían muy bien los apóstoles. Esto entendía muy bien Pablo. Por eso es que él dijo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Nota que Pablo está diciendo que el día del Señor
cuando venga el Señor, sería la reunión con Él, no antes de la venida del Señor. Esta es la creencia que todo cristiano predicaba por 19 siglos. Hemos leído las fuentes históricas. Te invito a que puedas averiguar tú también las fuentes históricas. ¿Cómo es que los primeros cristianos, ellos así interpretaron la Biblia? Y recuerda que los primeros cristianos venían muy cerquita a la muerte de los apóstoles. La apostasía ocurrió después. Pero hay una cosa interesante. Cuando yo era niño, había un juego en mi pueblo que se llamaba el teléfono malogrado. Yo le decía en el oído a mi compañero una palabra clave. Él volvía a decirle al segundo la misma palabra clave. Él lo decía al otro la misma clave. Y al final llegaba una palabra distorsionada. El de allá ya no hablaba la palabra que yo había comentado. Él decía una palabra muy distorsionada. Y teníamos que buscar de allá hacia aquí en quién distorsionó el mensaje. Y créeme que el mensaje no era distorsionado en el segundo mío, ni quizás en el tercero, pero en el cuarto y en el quinto el mensaje llegaba distorsionado. Cuando los apóstoles murieron en el siglo I, ellos entendían claramente la Biblia y predicaron que el Señor viene por su iglesia en la segunda venida. La iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V repetía lo mismo. Del siglo VI, del siglo VII. En el siglo XVII, a finales del siglo XVI, siglo XVII, esta enseñanza se empezó a distorsionar, pero no mucho. La clave está en el siglo XIX y en el siglo XX, que hemos adoptado una postura que es completamente desconocida para 19 siglos de historia. ¿Quieres tú saber cómo fue la distorsión? ¿Quiénes estuvieron detrás de eso? ¿Por qué, si la iglesia por 19 siglos creía que el arrebatamiento de la iglesia sería en la segunda venida, por qué hoy nos enseñan en las iglesias que el Señor va a venir primeramente a llevar a su pueblo y después que se manifieste el hombre de pecado? El apóstol Pablo dice, una vez más termino diciendo, nadie les engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que primero aparezca la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. O sea, el hombre de pecado tiene que estar en el presente, tiene que manifestarse para solo después de eso que el Señor venga por su iglesia. En el siguiente estudio, que te invito a no perderlo, vamos a ver quiénes fueron los autores de esta creencia, porque toda doctrina tiene un origen y vamos a buscarla y rastrearla en la historia. Te invito a no perderte el próximo video. Que Dios te bendiga. Nos estaremos encontrando en el próximo video. Amén.